Buenos días. Hoy vamos a presentar los diferentes trabajos que han encontrado en el intercambiador de calor. El procedimiento es bien simple. Antes de iniciar entonces, vamos a explicarlo. El grupo voluntario o escogido directamente, ya tenemos dos grupos voluntarios. El primer grupo es el grupo de Marcos Pérez y el segundo grupo es el de Carlos Cruz. Si hay algún otro voluntario, nos lo vamos añadiendo en el proceso. Partimos con la presentación que debe demorar un máximo de 5 minutos. Inmediatamente después de la presentación, entonces cada uno de los integrantes del grupo, incluyendo la persona que presenta, debe decir su nombre para que el Teams lo vaya, en este caso, colocando en el lugar de preferencia. Así es que si Marco Pérez empieza, entonces Marco Pérez dice, ok, mi nombre es Marco Pérez. De una vez, entonces yo le pongo la asistencia y así sucesivamente va diciendo su nombre cada uno de los integrantes adicionales. Si hay algún estudiante que forma parte del grupo y no está presente, entonces ese estudiante no tendrá nota en la presentación y en la evaluación, en este caso, de las preguntas. Así es que esa es la metodología. Cerramos el periodo de preguntas. Inmediatamente entonces empieza el siguiente grupo. Habiendo entonces aclarado, si no hay preguntas, vamos a entregarle de una vez la pantalla al grupo de Marco Pérez para que nos haga la presentación. En el momento que empieza a presentar y hablar, empiezan a correr entonces los 5 minutos correspondientes. Marcos, bienvenido. Puede compartir la pantalla e iniciar su presentación. Voy, profesora. Muy buenos días, mi nombre es Marcos Pérez, coordinador del grupo número 6, junto con mis compañeros Freddy Rivera, Francisco Castillo, Ismael Tejera, Diego Navarro, Daniel Torres y Raúl Santana. Presentaremos nuestro diseño de intercambiador de calor de coraza y tubo. A continuación, las fases que desarrollamos el proyecto. Buenos días, profesora. Compañeros, mi nombre es Daniel. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, compañero, ¿Me escuchan? se te escucha. Sí, todo bien. Ok, continuando. Primero vamos a plantear lo que nuestro cliente nos pidió. Como punto número 1 tenemos que decir que nuestro cliente quiere enfriar ese aceite para motor. Esto estamos hablando que va a ser en estado líquido. Esto es muy importante porque partiendo con ese criterio, nosotros como primer punto tuvimos que definir a qué temperatura el cliente lo pide para su inicio. Estamos hablando que iniciaremos con el valor que el cliente pide, que fue el valor a 100 grados centígrados, que es más o menos igual a 212 grados Fahrenheit. Con esto presentamos aquí inicialmente son las propiedades térmicas del aceite para motor, para entonces posteriormente también hacer la siguiente pregunta: ¿a qué temperatura desea enfriar el aceite motor? Esto nos lo indica al valor de 60 grados centígrados, que es igual más o menos a 140 grados Fahrenheit. La siguiente, por favor. La siguiente. Dicho esto, dentro de lo que es los materiales que se pueden emplear, se presentaron varias opciones, dentro de la cual nosotros presentamos como tubería principal sería el valor de, perdón, el tipo de tubería de cobre tipo L. Este sería para lo que nosotros emplearíamos para transportar el aceite de motor. La siguiente. Siguiente.
Dicho esto, nosotros planteamos entonces las soluciones para la cual qué fluido secundario utilizaremos para enfriar el aceite motor. Nosotros empleamos lo que fue el agua. De aquí igualmente presentamos el valor inicial de la temperatura de la cual entrará a nuestro intercambiador y a la cual también presentamos las propiedades térmicas. Siguiente. Dicho esto, el cliente nos plantea qué volumen desea o qué cantidad de fluido desea enfriar. Aquí se nos indica para nosotros de que es 210 litros. Esto también es importante mencionar a qué tiempo se va a enfriar. Nosotros, por parte de diseño, empleamos a base de 1 minuto de esos 210 litros que vamos a emplear. Se revisó dentro de las características de otros intercambiadores y más o menos entre 150 y 250 litros por minuto es el valor que nos manejamos para este valor. Entonces, para la temperatura inicial, como ya mencionamos, principal, de que era importante para nosotros que el cliente pedía, manejamos el valor de 100 grados centígrados, como mencioné, y la temperatura a la cual se enfriará, que es de 60 grados centígrados. Esto porque se planteó también para el tema de que queríamos mantener una viscosidad bastante aceptable dentro del fluido. Es importante también mencionar la velocidad recomendada del fluido principal. Esta, dentro de lo que vemos en la tabla aquí, nosotros nos manejamos con el valor más alto de que fue 1.4 metros por segundo. Esto teniendo un criterio de que se emplean también tuberías estándares desde media pulgada hasta 12 pulgadas. También teniendo en cuenta que dentro de lo que se trabajó, se cotizó el valor de las tuberías que se venden localmente, que se hablan por lo general en la jerga popular de un tramo, que son alrededor de 20 pies, 6 metros más o menos el tramo de la tubería. A continuación, mi compañero Francisco, para la fase 2. Buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Francisco Castillo y me voy a encargar entonces de explicar la fase 2, lo cual tiene como objetivo realmente encontrar el coeficiente convectivo de calor que cumpla con las condiciones de enfriamiento o calentamiento de nuestro fluido. Entonces, para ello, lo que se presentó fue, encontramos los valores para cada fluido, en este caso el aceite y el agua, ya sea la densidad, el CP, y tomando en cuenta ciertas recomendaciones que la profesora nos puso en la fase 1, como era a la temperatura a la que debía entrar el fluido y a la que debería salir el fluido primario y secundario, valga la redundancia. Ok, luego de eso entonces se hizo los cálculos del número de Reynolds y el número de Prandtl, pero primero lo hicimos para un diámetro de 2.22 pulgadas, que es lo que habíamos escrito allí. Tenemos como opciones de diámetro interno para una de 2 pulgadas o 3 pulgadas, pero se tomó el de 2 pulgadas al inicio como primer intento. ¿Puedes pasar la página? Ok. Con ello entonces pudimos encontrar... Tienen 1 minuto para terminar la presentación. El número de Nusselt y entonces el coeficiente del aceite. ¿Puedes pasar? Ok, entonces sigue pasando para llegar directamente hasta el segundo intento. En el segundo intento, entonces, lo que hicimos fue encontrar ya directamente la longitud total del tubo, que era lo que necesitamos realmente para este trabajo, que es lo que nos abre la fase 3. Y con eso, entonces, seguimos con el número de Nusselt y el número de Reynolds en ese caso. Sigue pasando. Con eso, entonces, calculamos el coeficiente global U y el C máximo y el C mínimo para poder encontrar la relación de Cs y con ello su eficiencia. De la fase 3 podemos resaltar que nuestro intercambiador al final, el diseño se basó en un arreglo de tubos cruzados con el número de pasos por tubo que fueron 46 y el número de tubos que fueron 37. Con un solo paso por la carcasa, donde el área del fluido secundario fue de 0.014 p cuadrados y el diámetro de la carcasa fueron 5.58 pies. De igual manera, al final de la presentación contamos con el modelo resultante de nuestro intercambiador, el cual podemos ver en pantalla.
Y cabe destacar que no pude mencionar, disculpe, de la fase 2, que nosotros hemos escogido un flujo paralelo para ambos fluidos. El número de pasos por tubo fue modificado de 40 a 46 para así trabajar con tramos estándares de 20 pies de longitud para tuberías dentro de la carcasa. De esta manera lograr un intercambiador que podría ser realizado con materiales que se venden comercialmente. Ok, gracias al grupo por la presentación. Necesito que me aclaren algo antes de ir al periodo de preguntas. Este intercambiador mencionaron que estaba en flujo cruzado. ¿Están seguros que está en flujo cruzado? ¿Cómo pudieron ustedes ponerle pasos a los tubos en un intercambiador de flujo cruzado o quisieron decir flujo en contracorriente? ¿Cómo es el diseño? Disculpe, profesora, yo creo que yo había mencionado era flujo paralelo. Yo creo que él dijo flujo paralelo. Ok, para aclarar entonces, ustedes tienen flujo en paralelo dentro de su intercambiador. Sí, correcto, profesor. Eso fue lo último que avisé, es que en el momento, como íbamos súper rápido, no se pudo, no lo Ok, pude decir. no hay problema. Entonces, después de el grupo de Marcos, viene a presentar el grupo de Carlos Cruz, posteriormente el grupo de Reinaldo Solorzano y luego entonces el grupo de Juan. Así lo han solicitado a través del chat del Teams. Así es que con el grupo entonces de Pérez. Pérez está presente. Por favor, el resto del grupo diga su nombre en voz alta. Abre su micrófono, por favor. Y Ismael Tejera, profesora. Francisco Castillo, profesora. Fred Rivera. Daniel Torres, profesora. No escuché el último nombre. Quedé. Ok, tengo. Daniel Torres, profesora. Ok, Daniel. Raúl Santana, profesora. Diego Navarro no está. Aquí, profe. Diego Navarro. Ok, Jorge Garrido no, entonces. Ok. Escoja Marcos. Un número del 1 al 7, por favor, y despejen la pantalla. Pueden bajar su presentación. 5. El número 5 corresponde a Ismael Tejera. Ismael, usted va a contestar una de las preguntas y el otro que va a contestar la siguiente pregunta lo escogen entre ustedes. ¿Quién es? Diego Navarro. Ok, entonces va Ismael y Diego. Vamos a empezar con Ismael. Ismael, ¿estás ahí? Sí, profesora, aquí estoy. Ok, Ismael. Buenos días. Entonces, Buenos días, en profesora. este intercambiador de calor, Ismael, ustedes bien lo dijeron en la presentación, tienen que hacer algunas preguntas al cliente y buscar una información de mercado. En este intercambiador de calor, yo quiero que me describas, me menciones 2 preguntas que tuviste que hacerle al cliente para hacer tu intercambiador y 2 informaciones que tuviste que haber buscado de mercado necesario para el diseño. Ismael. Sí, aquí estoy, profesora. ¿Me espera unos segunditos? Bien, profesora. Lo primero que tendría que preguntarle sería que con qué fluido quiere trabajar o qué fluido quiere enfriar o ya sea calentar. Esa sería una de las preguntas. Y lo otro importante sería también saber a qué temperatura va a estar este fluido, ya sea frío o caliente. Ok, y de mercado, ¿qué tendrías que buscar entonces?
Bien, tendría que ver la disponibilidad del tipo de fluido que se encuentra en el mercado aquí en Panamá para poder conocer sus propiedades y poder entonces proceder a empezar a hacer el diseño. Pero el tipo de fluido ya el cliente te lo especificó, ya se lo preguntaste. Sí, pero por lo menos, digamos que yo le pregunto al cliente y él solamente me dice que él quiere enfriar aceite de motor. Pero como hay diferentes tipos de aceite de motor en el mercado, Ya. tendría que investigar. ¿Qué otra información de mercado tendrías que buscar? Bien, sería entonces la disponibilidad de los materiales, por lo menos el tipo de tubos que estaría utilizando en el intercambiador que se encuentra en el mercado en Panamá. Ok, gracias Ismael, te despedimos entonces y recibimos, en este caso, a Diego. Entonces, Diego. Buenos días. Ok, Diego, entonces vamos a ver, en este intercambiador que ustedes diseñaron, tuviste que calcular un diámetro interior del tubo. ¿Qué diámetro interior usted escogió? Al principio escogimos uno de 2 pulgadas. Ok, tienes 2 pulgadas. Al principio, pues. Ok, después lo cambiaste. Sí. ¿A qué valor? A 1.5 pulgadas. Ok. Si tú y el grupo de ustedes eligió 1.5 pulgadas y van a comprar las tuberías, pero resulta que no hay de 1.5 pulgadas, sino de 1 pulgada. La pregunta suya entonces sería, si compras esa tubería de 1 pulgada, ¿cómo afectaría el diseño de tu intercambiador esa decisión? Cuando estuve integrando varios diámetros, me fijé que si bajaba enchicaba el diámetro, la velocidad fluía un poco más rápido. Entonces se aumentaba el diámetro, la velocidad también influía. Entonces también el calor allí, cuando bajaba el diámetro, y como usted nos dijo que es de 1 pulgada, entonces la transferencia para ese fluido de aceite de motor aumentaba la transferencia para ese punto, para ese intercambiador. Eso es lo que vi cuando estuve probando varios diámetros, y en 1 pulgada vi que esto aumentó. Ok, ¿por qué tú crees que aumentó? Es la misma pregunta, solo que quiero desplegarla para buscar entonces el fondo de esto. Estás contestando muy bien, Diego, esa es la respuesta, así es. Pero ¿por qué crees que aumentó esa transferencia de calor? ¿Cuál fue el parámetro que se modificó ahí? Es que el diámetro está relacionado con longitud, y también ahí al mismo tiempo con el coeficiente convectivo. Entonces ahí tuve la relación, ahí cuando en la ecuación del calor real, ahí se modificó todo, ahí porque tienen relación con el coeficiente convectivo. ¿Y ese coeficiente convectivo aumentó o disminuyó con ese cambio de diámetro? Disminuyó. Si no me equivoco ahora, a ver, sí disminuyó. Ok, aumentaste la velocidad del fluido, tu coeficiente no pudo haber disminuido, pero está bien la respuesta que diste en forma general al principio. Ok, entonces, para efectos del intercambiador de calor, entonces sí había una modificación en el calor transferido, y el parámetro que usted realmente alteró allí cuando cambió el diámetro es el coeficiente convectivo. En este caso, usted aumentó la velocidad, aumentó el coeficiente convectivo, y esa es la razón por la cual el flujo de calor aumentó. Despedimos entonces a ambos, a Ismael y a Diego, y recibimos entonces al segundo grupo. Este segundo grupo entonces es el grupo de Carlos Cruz.
Carlos Cruz, bienvenido con su grupo. Por favor, entonces, ahora iniciamos el proceso de presentación. Ya voy a compartir, profesora. Yo introduzco a Carlos. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se ve, Carlos, ya se ve. Ok, buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Carlos Cruz, coordinador del grupo número 5, integrado por mi persona, Ricardo García, Alfredo Piedrahita, Rogelio NG, Ignacio Pereira, Stephanie Hu, Davis Batista y Manuel de León. Ok, primero comenzamos con la solicitud del cliente. El cliente era perteneciente a un pequeño taller de tornería, no muy grande, y la solicitud que nos dio fue que él deseaba enfriar un volumen de aceite de 55 galones en un tiempo aproximado de 1 hora. Y a partir de este criterio fue que se comenzó a hacer el diseño de nuestro intercambiador. Sí, profesora, buenos días. Le habla Ricardo García para aquí hablar un poquito más del esquemático del intercambiador de calor. Bueno, aquí hemos diseñado un intercambiador a contracorriente, donde el fluido principal es aceite, donde pasa de 60 grados a 40 grados, y el cliente, como ya mencionó Carlos, es un taller de tornería, ¿verdad? Adentro tiene 12 tubos, ahí lo pueden ver, y cada tubo tiene un diámetro externo de 9.53 milímetros, un diámetro interno de 7.036 milímetros y un grosor de 2.494 milímetros, ¿verdad? El taller de tornería nos puso una condición, y es que el intercambiador de calor no puede ser mayor a 3 pies su altura. Y en eso estamos bien porque el diámetro del intercambiador en sí es de 0.0332 metros, lo cual es menor que 0.9 metros, que es la aproximación más o menos a los 3 pies, ¿verdad? Como fluido secundario utilizamos el agua de manera externa, como lo pueden apreciar aquí en la figura. Bueno, en este momento está vacío, pero en la parte derecha se puede ver que en la parte exterior es donde fluiría el agua, pues, y el agua entraría por la tubería de arriba, que es donde en la imagen de la izquierda lo pueden ver más claramente, en la imagen 3D. Pásala, Carlos. Ahí pueden ver las dimensiones también de la tubería de entrada de agua. Ok, aquí les hablo ya más claramente sobre las unidades que le pusimos a la tubería de entrada de agua. El diámetro interno es de 0.04 metros, el externo es 0.0498 metros, y la parte derecha les hablo más de las tuberías del intercambiador de calor, que tienen un espaciamiento de 2 centímetros, tanto en SL como en ST. Y ya les mencioné que bueno, el diámetro es 8.87 centímetros, ¿verdad? Entonces, pásala, Carlos. Entonces aquí ya les hablo del cabezal, del intercambiador de calor. El cabezal tiene un diámetro de 0.0585 metros y tiene una altura de largo de 0.0770 metros. Todo esto verificando de que la altura no pasara de los 3 pies o 0.9 metros que nos estableció el cliente. Sigue, Carlos. Bueno, Y por aquí cierto, que las tuberías están hechas disculpa, Carlos, de cobre tipo K. Continúa. Ok, continuando, ya mostramos el modelo del intercambiador. La pregunta es, ¿cómo se llegó a este diseño? Okay. A partir del establecimiento de nuestro fluido principal, que es el aceite, y el fluido secundario que vendría siendo el agua, con el volumen que se deseaba enfriar, obtuvimos el flujo volumétrico del aceite. A partir de eso, y con la velocidad recomendada, obtuvimos un diámetro interno de 6.647 milímetros. Nos fuimos a la tabla para el cobre tipo K. Esta tabla la extraímos del apéndice H del libro de mecánica de fluidos de Robert Mott. Como pueden observar, 6.647 no aparece, así que agarramos el diámetro nominal siguiente, más cercano, que vendría siendo de 1/4 de pulgada, con sus respectivos diámetros internos y diámetros externos. A partir de ese diámetro nuevo que tenemos interno, se reajusta la velocidad recomendada
y obtuvimos una velocidad de 1.78 metros por segundo. Con esta velocidad se calcula el número de Reynolds, que nos da 74.93. Esto nos dice que estamos en la región, en el flujo interno laminar. Con el Reynolds calculamos el número de Prandtl. Con el Prandtl se calcula la longitud de entrada dinámica. Es aquí donde hacemos la... Un minuto para concluir. Okay. Es aquí donde hacemos la suposición de que estamos que tenemos que estar en la región desarrollada. Lo mismo se repite para el fluido secundario, que es el agua, velocidad y Reynolds. Ya aquí se calcula el flujo másico del aceite, el calor termodinámico, establecemos la red térmica con nuestras respectivas resistencias, tomando en cuenta la suciedad de los fluidos y la del tubo. Calculamos el DMLT, tomando como base que nuestro intercambiador es de flujo en contracorriente. De esta tabla extraímos los factores de suciedad. Luego de esto, ya con los Nusselt y los números de Prandtl, calculamos nuestros coeficientes convectivos para el aceite y el agua. Igualamos los calores, obtenemos en la primera longitud, que vendría siendo nuestro primer ensayo, la verificamos con la longitud de entrada dinámica, no se cumple nuestra suposición, así que hacemos otro ensayo. Con el segundo ensayo corregimos el coeficiente convectivo del aceite, las resistencias, el calor real, y nos da una longitud de 51.44 metros, el cual sí está dentro de la región de entrada. Luego de esto, con el calor termodinámico del aceite, podemos calcular el flujo másico del agua. Con los flujos másicos establecemos las relaciones, las capacidades caloríficas, donde C máxima vendría siendo la del aceite y C mínimo la del agua. Con la capacidad calorífica calculamos el NUT, la relación de capacidad calorífica. Nos vamos a este diagrama para nuestro intercambiador, que es en contracorriente, contraflujo. Calculamos la eficiencia, que es aproximadamente 50%, y finalmente obtenemos el coeficiente global de transferencia de calor, que es de 57.37 watts por metro cuadrado por grado Celsius. Listo, ahí están las conclusiones y recomendaciones del grupo. Gracias por la presentación, el grupo de Carlos. Vamos entonces a pasar al periodo de preguntas, donde Carlos va a mencionar un número del 1 al 8. Por favor, dígame un número, el que más le guste. 2. Ok, el número 2 entonces corresponde aquí a... Espérate, que es que yo no los he llamado. Ah, sí, profesora, dejo de compartir ya. Esto, sí, entonces un momentito. Carlos, ¿está bien? Alfredo. Presente. Ricardo García. Sí, profesor, aquí estoy. Ignacio Pereira. Presente, profesora. Rogelio NG. Presente. Stephanie. Presente. Batista. Presente, profesora. ¿Y Manuel? Manuel de León no está presente. Ok, entonces Carlos dijo que el número 2 y el número 2 corresponde a Stephanie. Stephanie, tú contestas una de las preguntas. El siguiente lo escogen ustedes mismos. ¿Quién es el siguiente? ¿El que va a responder? Yo mismo, profesor. Carlos. Entonces, Carlos y Stephanie van a responder las preguntas del grupo. Y empiezo con Stephanie. Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, profesora. Bien, el compañero Manuel dice que sí está, profesora, pero aparentemente creo que no se escuchó tan. Ok, necesito entonces que de alguna manera Manuel se comunique conmigo. Manuel, ¿estás ahí? Manuel de León. ¿Qué le pasa? ¿No le funciona el micrófono, será?
Ok, hasta ahora Manuel tiene inasistencia acá. Debe encontrar la manera de ver cómo se comunica. Ok, seguimos, Stephanie. Ustedes dentro de su diseño tuvieron que manejar la zona interna del tubo. ¿Ok? Entonces, en esa zona de interna ustedes tuvieron que hacer una clasificación. La pregunta suya, Stephanie, es ¿cómo logró clasificar ese fluido que iba por dentro del tubo? ¿Basado en qué usted hizo esa clasificación? Stephanie. Buenos días, profesora. Bueno, basado en el número de Reynolds y bueno, y las propiedades que vendrán incluyendo la densidad, bueno, la velocidad y esas propiedades pues que nos daban. Bueno, también ¿Cómo lo clasificó? ¿Cómo lo clasificó? Cuando digo clasificó es cómo le quedó ya dentro de los cálculos que hizo. ¿Cuál es la clasificación de ese fluido interno? Ah, ok. Bueno, nos quedó en la región laminar. Ok. ¿Qué más puede decir de esa región del fluido interno? Bueno, déjeme, ya le digo, profesora. Bueno, el fluido nos quedó en la región laminar y bueno, según los apuntes de nuestro intercambiador de calor, nos quedó en la región de entrada. ¿Y cómo hiciste, Stephanie, para saber que quedaste en la región de entrada? Bueno, calculando la X asterisco, que nos dio un valor de 51,44, que fue para nuestro segundo ensayo, y la región que nos había salido principalmente, sí, de 54,14. Y bueno, okay, ya con el primer ensayo, lo primero que hicimos fue asumir que estaba totalmente desarrollado, pero luego de hacer la corrección nos dimos cuenta que estaba en la región de entrada. ¿Y cuál es la corrección que hiciste para darte cuenta que estabas en la región de entrada? Voy, profesora. ¿Qué tuviste que haber encontrado para darte cuenta? Nosotros lo que hicimos fue que fuimos cambiando la región calculada y eso lo hicimos con la nueva velocidad que habíamos encontrado, profesora. Ya que nosotros tuvimos que hacer una corrección. Bueno, profesora. Y bueno, y recalculamos la nueva longitud, en la cual nos decía que L era igual a más, era mayor que la X asterisco. ¿Esa nueva longitud es longitud de qué? ¿Calculaste una nueva longitud? ¿Una longitud de qué? ¿La longitud de entrada, la longitud desarrollada? ¿Qué era? Fue la nueva longitud del tubo y era de entrada, profesora. Ya. Pasamos entonces y recibimos a Carlos. Gracias, Stephanie. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, profesora. Muy bien. Ok. En el libro de texto de ustedes y en cualquier libro de transferencia de calor, Carlos, vas a encontrar en las primeras páginas unas tablas que dicen valores promedios de diferentes fluidos de los coeficientes convectivos. Y aparece el aire, aparece el agua, donde por ejemplo para el agua tienen un rango quizás que vaya de 200 a 12,000 por ahí. La pregunta para usted, Carlos, es si usted usaría esa tabla y si la usa, ¿cuáles son las consecuencias que usted ve dentro del diseño de su intercambiador? Bueno, respecto a esos valores, no los utilizaría porque siempre cuando uno va a diseñar un intercambiador, uno mismo debe calcular, ya sean los propios coeficientes convectivos del fluido que se está trabajando, como en este caso que vendría siendo el aceite y el agua, el fluido primario y secundario, y nuestro propio coeficiente global, ya que esos coeficientes tabulados están muy generalizados debido a que están en esos rangos tan amplios. Entonces, al utilizar esos rangos, podemos observar que muchos de esos rangos como que, o sea, el coeficiente puede estar en varios rangos al mismo tiempo, porque son muy amplios. Y eso puede traer como consecuencia que
nuestros cálculos estén erróneos y que no obtengamos el verdadero coeficiente global de nuestro diseño intercambiador. Respuesta correcta, Carlos. Muchas gracias. Despedimos al grupo de Carlos. Han terminado dentro de las solicitudes que tengo. El grupo que continúa. Profesora, disculpe, era Manuel, es que no sé qué pasó, no me dejaba decir presente, así que ya. Ok, Manuel, bienvenido. Entonces ya corregimos, aunque ya yo había visto el chat que me enviaste, pero está bien. Ok, entonces, ok. Continuando entonces, sigue el grupo de Reinaldo Solorzano, luego el grupo de Juan Hegli y sigue el grupo de Carlos Nash, Dalvis Ríos en ese mismo orden y Juan Chanis. Esas son las solicitudes que he recibido y vamos a mantener entonces ese orden. Así que despedimos al grupo de Carlos y recibimos entonces al grupo de Reinaldo Solorzano. Bienvenidos. Reinaldo. Buenos días, profesora. Buenos días. Entonces, este es el grupo, el coordinador es Carlos Alvarado. Ok, entonces después de la presentación. Buenos días, profesora. Buenos días. Yo hago entonces el control de los integrantes. Adelante con la presentación. El tiempo de 5 minutos empieza a partir de este instante. Buenos días, profesora y compañeros. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto de intercambiador de calor. Para el director, que diseñáramos un intercambiador para poder pasteurizar lo que es leche. Nos pidió también que lo hiciésemos con agua y que se pudiese pasteurizar 10.000 litros de leche en un tiempo de 2 horas. Siguiente. Una vez conseguidos estos datos, se empiezan a determinar las temperaturas en que van a ir los fluidos. Para lo que es la leche, va a ir a una temperatura, va a entrar a una temperatura de 29 grados centígrados y saldrá a una temperatura de 72 grados centígrados, que es en la que se pasteuriza. El agua entrará a una temperatura de 95 grados centígrados y saldrá a una temperatura de 78 grados centígrados. También se utilizó una velocidad recomendada para lo que es la leche de 2.43 metros por segundo y para el agua una velocidad recomendada de 1.78 metros por segundo. El cobre el material para la tubería que vamos a utilizar va a ser de cobre y para la carcasa era aluminio. Bueno, aquí podemos ver lo que es nuestro diseño del intercambiador. Se puede ver que tiene un arreglo de las tuberías lineal y son 24 tubos alrededor de la carcasa. El siguiente. Pasa. Bueno, para escoger lo que era el diámetro de las tuberías, partíamos de nuestras velocidades recomendadas y de nuestro flujo volumétrico, que era 2.000 litros de leche por 2 horas. Una vez conseguidos estos datos, podíamos despejar para conseguir el diámetro. Cuando fuimos a las tablas que tienen los proveedores de tubería, elegimos el de 1 pulgada porque era el más cercano al diámetro que nos había dado. Y una vez conseguido el diámetro, pudimos reajustar la velocidad. Ahora mi compañero le seguirá explicando el resto del diseño. Mira, la siguiente es clasificar para el fluido secundario, que es un fluido interno, era líquido y usamos el enfoque integral. La leche, que era un fluido interno, turbulento, y asumimos que fue en la región de desarrollada con un enfoque integral también. Posteriormente procedimos a calcular
calcular lo que es el calor termodinámico, como se solía calcular en termodinámica, donde usábamos entre la diferencia de temperatura. Eso nos dio a 237.29 kilowatts. El siguiente punto fue calcular el DMLT, donde usamos un flujo en paralelo y ese DMLT nos dio a 25.02 Celsius. Con esto podíamos calcular lo que es la razón de transferencia de calor usando lo que es la resistencia térmica. Este iba a ser el calor real que iba a tener nuestros tubos internos del fluido primario. El siguiente paso fue asumir que el calor termodinámico era igual al calor total real transferido en el sistema, donde tenemos que DMLT entre la resistencia era igual al calor termodinámico y obtuvimos una longitud de 67.74. Bien, el cálculo de la eficiencia, calculamos NUTS y nos dio a 1.60 y interpolamos aquí en la tabla que nos había dado la profesora y dio con una eficiencia de 60%. Para la selección, asumimos que primero voy a pasar directamente a la segunda opción porque ya se nos está acabando el tiempo. Acá asumimos que tenemos 24 tubos y dividimos la longitud total entre esos 24 y aún seguimos cumpliendo los 10 pies de restricción que teníamos en L1. Para el cálculo de la velocidad máxima, usamos lo que era el espacio. Se me escucha, se cayó la llamada, parece. Bien, usamos para la velocidad máxima Tienes un minuto para terminar. Perfecto. El U máximo lo usamos con LST, que de desplazamiento 57 milímetros y nos dio una velocidad máxima de 3.56 a la promedio que había dicho mi compañero anteriormente. Asumimos que eran 2 para la razón entre ST y D y obtuvimos los C y N y con esto reajustamos lo que es la longitud del tubo, consiguiendo de nuevo la resistencia total. Esto solo afectaba a la resistencia convectiva del agua. Acá reajustando esa longitud tenemos 71.81 metros y con esto pasamos de nuevo a lo que es la fórmula de termodinámica para calcular el flujo másico y así obtener el área I, que es este que está aquí, que es 0.1097 metros cuadrados. Gracias. El cálculo del diámetro de la carcasa. Carlos, gracias. Terminamos la presentación, Carlos. Lo siento. Profesora, se me escuchaba cortado. Ok, les di 6 minutos para Profesora, poder ver los detalles y no lo lograron en ese tiempo, calcularon mal el tiempo. Así es que... Profesora, voy a nada más pasar los planos y ya, listo, para que lo vean. El plano de la carcasa, el plano de la tubería primaria y el plano de las tapas y las conclusiones y acá finalizamos. Listo, profe. Ok, vamos entonces, aquí en el grupo de Carlos, está Carlos Alvarado. Los siguientes que me digan su nombre rápidamente. José Medina está. José Medina. Presente. José Medina. Aurelio Jurado. Reinaldo. Presente. Gabriel. Presente, profesora. Francisco Delgado.
Díaz César. Presente. Jamal. Presente. Francisco Delgado. Ok, entonces vamos a proceder a escoger rápidamente entonces la persona que va a responder. Carlos, dime un número por favor rápidamente del 1 al 6. 5. Ok, el número 5 es José Medina. José Medina, bienvenido. Vas a participar en la parte de las preguntas. El siguiente lo escoge el grupo, que sería ¿quién? Reinaldo, profesor. Ok, entonces tenemos aquí a José Medina y a Reinaldo. Son los dos que van a responder, por favor. Entonces, digan buenos días para poder que los pueda yo visualizar desde este lado. Aquí está Reinaldo. Ok, bien. Empezamos entonces con José Medina. José Medina, bienvenido. ¿Dónde estás? Buen día, profesora. Ok. José, dentro del intercambiador de calor de ustedes, calcularon un coeficiente global. La pregunta para usted es, ¿cuál es el valor de ese coeficiente global que encontraste y qué tuvieron que hacer para encontrarlo? Ok, esto dentro del coeficiente global. Ajá. Bueno, esto... Me da un momentito y disculpe. Es que nosotros tenemos, si eso lo tenemos en el trabajo. El coeficiente global. Ok, creo que lo que utilizamos fue el calor real. El calor real para poder determinar el coeficiente global. Ok, recuerden que cada uno tiene máximo 2 minutos para responder. Si en ese tiempo no das la respuesta, tengo que terminar entonces. Así es que, José, esa sería tu respuesta. Entonces, nos vamos a la siguiente pregunta. Y recibimos a Reinaldo entonces acá. Perdón, recibimos a sí. Reinaldo es el que va a responder la siguiente pregunta. Ok, Reinaldo, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Un poco triste, profe, porque tanto en diseño como aquí también me pasé del tiempo. Bien, profe, proceda a la pregunta. Preocúpate por la pregunta que tienes. Ok, dentro del diseño de los intercambiadores, Reinaldo, ustedes necesitaban calcular las propiedades de los fluidos como K, CP, densidad y todo aquello, pero todas esas propiedades dependen de la temperatura y la temperatura era una variable a través del intercambiador. La pregunta para usted es, ¿qué decisión tomó para calcular esas propiedades? Si tomó una promedio entre la entrada y salida del fluido aritmético, si usó una promedio entre la temperatura de la pared del tubo y el fluido. ¿Qué decisión tomaste? ¿Cómo hicieron para seleccionar esas propiedades? Esa es la pregunta para usted, Reinaldo. Ok, profe, el fluido primario que iba era la leche, ¿verdad? Actualmente no encontré ninguna tesis y alguna tabla para poder que estuviera en temperatura, la distribución de temperatura y mediera las propiedades en cada temperatura. Eso actualmente como que no existe y ni siquiera las grandes universidades lo han fabricado y muchas compañías de lechera lo mantienen oculto para mantener sus estándares. Nosotros cogimos nuestras propiedades en base a una tesis que encontré de una universidad de España. Ahí encontramos solamente la densidad, el CP, bueno, prácticamente todos los valores que nos estaba pidiendo, pero
aquí ya nos estaban diciendo que eran como a 72 grados Celsius, así que nosotros tuvimos que directamente asumir que esa densidad y esos parámetros eran justo a la temperatura media, no porque quisiéramos, sino porque faltaba información. No habían tablas tabuladas de temperatura para la leche. Ok. Y si hubieras tenido la tabla, Reinaldo, si hubieras tenido todas las propiedades en función de la temperatura, ¿cuál era la decisión que hubieses tomado? Ya encontramos, ya entendimos la situación en que estaban y por eso la decisión que tomaron. Pero si hubieras tenido esa tabla que no se ha divulgado, ¿qué hubieras hecho? Bueno, primero que todo determinar las velocidades de la entrada. Obviamente tampoco iba, y el flujo volumétrico a la entrada no iba a ser igual a la salida de la leche. Hubiera determinado esos parámetros y luego entre las propiedades de salida y la de entrada determinar el factor correcto, los parámetros correctos. Si tuviéramos que haber hecho una pasteurización a 95 grados o a 72, hubiera sido más fácil buscar el flujo volumétrico a la entrada, que no es el mismo que sale a la salida. Ok. Ya ustedes con esto terminaron su presentación, terminaron las preguntas y todo, ya ustedes tienen una nota. Pero les voy a pedir al grupo de Reinaldo que muestren la última parte de la presentación porque es uno de los intercambiadores más originales de todos y es importante ver el detalle y lo que encontraron. Así es que yo les voy a dar 1 minuto y medio para poder que me presenten la última parte de ese intercambiador. Eso es, ya su nota está colocada, pero necesitamos, creo que el grupo necesita la ilustración y yo también, de qué fue lo que encontraste con ese intercambiador. Tomen la pantalla y vayan entonces y presenten la última parte que es importante. Profe, antes de que siga, yo llamé al compañero profe, Aurelio Jurado. Me dice que no tiene luz. Ok. Bueno. Ok. Sí, es que por eso que el internet está un poco lento acá en Chiriquí. Ya, profe, aquí está cargando, carga. Ay, Dios. Falta poco, profe, falta poco, ya va. Ay, Dios, esta cosa. Listo, ya salió, profe. El PPT. Sí, ya lo estamos viendo. Váyase a la última parte donde están los detalles del intercambiador. Siga, siga. Okay. Ajá, siga. Bien, estos son los planos que le íbamos a entregar a Doña Uva de la finca El Sitio. Esto es solamente lo único que le teníamos que entregar con la eficiencia y eso. Ya no le teníamos que entregar cálculos ni nada, solo esto, para que pueda hacer su intercambiador. Este es el separador. Como pueden ver, aquí está el 0.7, los 57 milímetros conservados del STL. Y acá está la tapa. Para poder pasar de una geometría cuadrada a una geometría circular se asumieron fue esto, cosa del diámetro hidráulico que daba como a 4000 y se pasó esto a estas propiedades acá, como ven en el separador. Listo, profe.
Ok, entonces cuando ustedes pusieron esos tubos que parece que los pusieron en paralelo, los tuvieron que cortar, ¿cierto? Ajá, exacto. ¿Y cuál es el flujo másico que iba por cada uno de los tubos? Si no me equivoco, era 0.128, creo, kilogramos por segundo. ¿Y ese fue el flujo másico original? ¿El total? No. Cuando cambiamos esta geometría, algunos valores cambiaron. Y es porque al diseñarlo de la forma circular, no iba a dar lo mismo. Esto fue para facilitar hacerlo en Autodesk. Ok, pero Reinaldo, ¿el flujo másico fue dividido entre el número de tubos? ¿Es la pregunta? No. Ok. Cuando cortas tienes que dividir el flujo másico. Solo es una observación. Ok. Perfecto. Bueno, entonces despedimos aquí. Así, ahora sí, al grupo de Reinaldo y recibimos entonces al número 4. Y el grupo número 4 tengo aquí que es el grupo de Juan Carlos. Juan Carlos y su grupo, bienvenidos. Despejamos la pantalla y le damos oportunidad entonces a la presentación del grupo número 4, constituido por Juan Carlos y el resto de sus integrantes. Buenos días, profesora. Buenos días, cuando gusten, inician. Empieza a contar el tiempo ahorita. Buenos días. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final de transferencia de calor. Se solicitó calentar 35 litros de etanol de 68 Fahrenheit hasta 158 Fahrenheit en un tiempo de 10 minutos. Para ello se realizará con vapor de agua como fluido que recorre la carcasa de una temperatura de 302 Fahrenheit hasta 230 Fahrenheit. Para comenzar con nuestro diseño, debíamos establecer los dos fluidos que ya lo hicimos. El principal fue el etanol y el segundo fue el vapor de agua. El objetivo final es determinar una longitud de tubería que tomaría realizar todo este proceso. Para ello, el coeficiente convectivo de ambos fluidos representa un dato importante para el cálculo de la longitud adecuada. La selección del diámetro que usaremos para nuestro fluido principal, para que nuestro fluido principal circule, se determina en base al caudal y la velocidad recomendada para este fluido, que en este caso es de 6 pies por segundo. Después debemos seleccionar un diámetro comercial en base a nuestro diámetro calculado para luego reajustar la velocidad de nuestro fluido principal. Algo que debemos tener en cuenta para trabajar con nuestros fluidos que tuvimos en cuenta fue trabajar con la temperatura promedio para así poder usar las propiedades promedio que fueron calculadas en el software de EES. Determinamos qué tipo de flujo estamos trabajando y calculamos el número de Reynolds y el Nusselt para así obtener el coeficiente convectivo. Todo esto asumiendo región desarrollada para ambos fluidos. Para nuestro fluido principal, el coeficiente convectivo nos dio 428.969 y para nuestro fluido secundario nos dio 3.97277. Para obtener la longitud de la debemos calcular el valor de las resistencias térmicas, que en este caso serían tomamos en cuenta fueron la del tubo, la del efecto de suciedad de ambos fluidos y la que generan los dos fluidos en sí. Todas estas están en función de la longitud del tubo. Otros datos que necesitamos para obtener la longitud del tubo son el DMLT, que calculamos en base a las temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos y que corregimos con un factor para el tipo de nuestro intercambiador, que en nuestro caso es de 2 pasos por tubo y 1 paso por la carcasa. Y también el Q termodinámico, que se puede determinar con las propiedades y datos del fluido principal. Si contamos con todos estos datos, podemos obtener la longitud de la tubería, que en nuestro caso nos dio de 358.176 pies. Se hace la salvedad de que al obtener esta tubería podemos comprobar si nuestra suposición inicial de región desarrollada es correcta. Esto lo vemos con la X asterisco para el fluido principal, que determina lo que es qué tanto del
qué tanto espacio del fluido principal está en la región de entrada. Esta resultó de ser 0.32 pies. Si dividimos el valor de X asterisco entre la longitud de la tubería que nos da el resultado, si es menor o igual al 5%, podemos trabajar todo como región desarrollada. Se comprobó y nos dio que el porcentaje fue de 0.0895, por lo que asumimos todo, dejamos todo como región desarrollada. Al elegir nuestro intercambiador con distribución lineal, debemos seleccionar el espaciamiento tangencial y longitudinal de las tuberías que llevará nuestro fluido principal, con las restricciones dadas. Se procede a calcular la velocidad máxima que puede circular por la carcasa para usar esa velocidad y obtener el número de Reynolds, según esta velocidad. Y se debe reajustar el valor del coeficiente convectivo del fluido secundario. Al cambiar el coeficiente convectivo, la resistencia térmica de este cambia, por lo que hay que reajustar la longitud de la tubería. El reajuste del coeficiente convectivo del fluido secundario nos dio de 6.38752. Y el reajuste de la tubería nos dio de 225.423 pies. Siguiendo las restricciones que tenemos de L2 por L3 debe ser menor o igual a 16 pies cuadrados, mientras que nuestra L1 es libre. Para ello debemos calcular el área por donde circula nuestro fluido secundario, para poder calcular el diámetro de nuestra carcasa. Esto nos lleva a la selección libre de nuestro intercambiador, que sería L1, que escogimos de 16 pies. Al calcular cuántos tubos son necesarios, nos dio que fueron 14, pero al tener 2 tubos por paso, la cantidad de tubos se redujo a 7. Con todos estos valores y el diámetro de nuestra carcasa dio de 1.7306 pies. Y aplicando las restricciones de L2 por L3, tenemos que L2 es de 2.7306 pies y la L3 de 5.8595. Por lo que podemos decir que cumplimos con todas las restricciones del diseño. Aquí pueden ver el diseño en isométrico de nuestro intercambiador. Y bueno, gracias. Mi compañero pasará a decirles las conclusiones y recomendaciones. Ok, 1 minuto máximo tienen. Sí, listo, profesora. Bueno, como conclusión queríamos recalcar que la construcción de un intercambiador de calor, aparte del diseño complejo que lleva en el análisis de transferencia de calor, lleva un estudio más complicado que debe tomarse en cuenta, que es el análisis del mercado en cuanto a las piezas que se deben utilizar para construirlo y el costo de cada una de ellas, dónde las debemos conseguir, y que al final todo forma como un conjunto en el cual debemos considerar los precios de cada cosa para mantener los gastos al nivel de lo que nos pida la empresa o persona que quiera diseñar, que quiera pues el intercambiador como tal. Y además de esto queríamos recalcarle que en la imagen que diseñamos, que tenemos aquí el intercambiador, quisimos recalcar pues básicamente cómo se ve esta de frente y cómo se ve esta con los pasos ya realizados dentro del intercambiador. Eso sería todo, muchas gracias. Gracias al grupo. Vamos entonces a despejar la pantalla. Y entonces el grupo de Juan. Entonces, dice su nombre, por favor, ustedes mismos. Juan. David. Álvaro Flores. José Solís. Daniel Moreno. Josué Ávila. Antonio Miranda. Yosada Victoria. Ok, están completos los estudiantes, así es que Juan Carlos, dígame un número del 1 al 8 rápidamente. 8. Juan. Ok, no escucho, así es que vamos a elegirlo entonces nosotros mismos. Así es que el Profesora. estudiante,
Dígame. 6, le dije. Ok, el número 6 corresponde entonces a Ávila Josué. Ávila, entonces, bienvenido al grupo de las preguntas. Si el otro estudiante lo escogen ustedes mismos, ¿qué será quién? Yo, profesora. Álvaro, entonces. Tenemos aquí que los dos estudiantes que van a responder será Álvaro y Josué. Entonces vamos a empezar con Josué. Bienvenido, José. ¿Cómo estás, Josué? Buenas, profe. Buenas. Ok. Josué, dentro del tubo que tienen ustedes, dentro del intercambiador, ustedes podían encontrar una región quizás de entrada, o no sé si podían encontrar una región desarrollada o podían tener ambas regiones. La pregunta es, ¿qué encontraron ustedes y cómo llegaron a esa conclusión? ¿Qué tenías dentro de tu tubo? Profe, ¿me podía repetir la pregunta que se me está cortando el internet aquí en mi casa? Está como Ok. va a llover. ¿Cómo hizo usted para encontrar la región dentro de su tubo? Si estuvo en la región de entrada, desarrollada o ambas. ¿Cuál fue el análisis que hizo, en pocas palabras? Ah, disculpe, estaba muteado. Estamos en una región desarrollada, ya que la región de entrada es menor al 5% en la longitud del tubo, profe. ¿Cómo hizo para concluir eso? ¿Qué tuvo que buscar para concluir que estaba en esa región? ¿Cómo se dio cuenta? Calculando la X, profe. Ok. ¿Qué es X? ¿Qué es X para usted, José? Es tanto lo que hay de la región de entrada, es que tanto hay en nuestra región de entrada, pues, o sea, nuestra tubería. Ok. Bien, entonces vamos a llamar entonces a Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesora. Ok. Álvaro, ustedes encontraron una eficiencia para el intercambiador. Entonces, la pregunta suya es, mencióname una característica que puedas cambiar dentro del intercambiador para aumentarla y una característica que puedas cambiar para disminuirla. Ok, para calcular nuestra eficiencia, nosotros nos guiamos fue de una gráfica que estaba en el libro de transferencia, en donde a nosotros al seleccionar nuestro intercambiador como de 2 pasos por los tubos y 1 paso por la carcasa, teníamos que tener un valor de C, en donde dividíamos el C mínimo y el C máximo que nos dio, y entonces ese nos daba un valor. Entonces ese valor con respecto al NUT, al NUT de nuestro intercambiador, yo diría que para aumentar la eficiencia de nuestro intercambiador, tendríamos que aumentar el NUT. Entonces, para aumentar el NUT, habría que aumentar el coeficiente global de transferencia, por lo que puedo decir que podría ser aumentar el área el área de nuestro, usando el diámetro exterior, calculamos el área que pasa por fuera de los tubos que van dentro del intercambiador, y también puede ser lo que es disminuyendo lo que es las resistencias térmicas, porque esos son los valores que dan el coeficiente global.
Ok, eso es para aumentar tu eficiencia. ¿Y qué harías para disminuirla? ¿Qué cosas podrías hacerla y tiendes a disminuir la eficiencia del intercambiador? Para disminuirla, prácticamente sería lo contrario. Siento que la resistencia tendría que aumentar, y también, pero también tiene que ver con los valores de capacidad calorífica que encontremos, por lo que está ligado también al flujo másico que está pasando tanto por los tubos como por la carcasa. Es correcta la respuesta, Álvaro. Está bien, la respuesta que diste está completa y está clara. Así es que con eso entonces despedimos al cuarto grupo del intercambiador entonces y recibimos al grupo número 5. Gracias al grupo de Juan Carlos por la participación y recibimos al grupo de Carlos Nash. Les cedo la pantalla para que puedan empezar su presentación. En el momento que empiecen a hablar, empieza a contar el tiempo de 5 minutos. Profe, al parecer no le funciona el micrófono al compañero. ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque hace rato hace rato él estaba diciendo que iba a tener la posibilidad de que el micrófono se le dañara. Ok, entonces, ¿hay algún otro que pueda utilizar la presentación alternativa? Uno habla, el otro, no sé, si no los dejamos de último y le damos paso entonces al grupo número 6, si está listo. Mientras que ustedes resuelven el problema técnico, el grupo número 6 es el grupo de Dalvis Ríos. Resuelven el problema y entonces vamos a intercambiar el orden mientras que ustedes resuelven el problema técnico que tienen. Dalvis. Profe, disculpe, ya regresé. No sé Ok. si se me escucha. Yo le escucho, sí. Listo. ¿Se ve la presentación? No. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Listo. También para avisar de que, bueno, no sé si a mi compañero le está pasando, pero hay un gran vendaval que está pasando por la casa, así que si se me va el internet, pues, para que te tengan cuenta. Ok, gracias. Listo. Buenos días, profesora, compañeros. Venimos a presentar nuestro intercambiador de calor. Mi grupo de Jacinto Alain, Yaneli Herrera, David Almanza, mi persona Carlos Nash, Fernando Pérez, Nicolás Pérez, Ariel Ortiz y John Herdon. Bueno, primero las especificaciones del cliente. El cliente quiere refrigerar un fluido, el R134A. El volumen de este fluido es de 4 metros cúbicos y el cliente lo quiere refrigerar de 80 grados Celsius a 60 grados Celsius. En un tiempo, no lo pusimos acá, pero un tiempo de 4 minutos.
la condición del fluido se encuentra a 1.2 megapascales. Bajo estas condiciones, la fase del fluido se encuentra en vapor sobrecalentado. Entonces, la velocidad recomendada para este fluido es de 3 metros por segundo a 15 metros por segundo, y nosotros escogimos una velocidad de 6 metros por segundo. Aquí podemos presentar los valores termodinámicos y fluídicos a los valores de la entrada y de salida del fluido principal, y acá presentamos los valores promedios. Acá obtenemos el diámetro de la tubería. Podemos ver que para la velocidad recomendada que tenemos, que era de 6 metros por segundo, obtuvimos un diámetro de tubería interna que debe tener de 2.34 pulgadas. Sin embargo, solamente pudimos encontrar un diámetro comercial un diámetro externo de 2.62 pulgadas, y el espesor de esa tubería es de 1.65 milímetros. Entonces, restando, tenemos un diámetro interno de 65.02 milímetros, y la velocidad real bajo estas ciertas condiciones es de 5 metros por segundo. El fluido que escogimos para refrigerar el aire, la temperatura de entrada es 32 grados Celsius, más o menos la temperatura panameña normal, y la temperatura de salida es 55 grados Celsius. La presión ambiental de 102 kilopascales. Y la velocidad recomendada, una velocidad recomendada de menor de 9 metros por segundo, y escogimos una velocidad del aire de 1.8. Acá podemos ver los valores de las variables termodinámicas y fluídicas, valor de entrada y salida. Acá tenemos los valores promedios del fluido. Bien, entonces clasificamos el fluido principal utilizando la ecuación de Reynolds. Nos da que el fluido es turbulento y que tiene una región de entrada de 3.39. Comparada esta región de entrada con la tubería, que más adelante vamos a ver, esta región es bastante pequeña, por lo que nosotros clasificamos el fluido como interno, turbulento, y está en la región desarrollada. El fluido secundario es el aire, es el flujo externo, turbulento, y se encuentra en la región de entrada. Entonces encontramos el número de Nusselt a través de la ecuación de Colburn para el flujo primario, y el flujo secundario para la ecuación de Grimson, ya que se encuentra vamos a utilizar para un intercambiador de calor con varios tubos. Entonces, el calor real que debemos sacar del fluido del R134 es de 56.29 kilowatts. Nosotros escogimos un DMLT de flujo contracorriente, ya que da un mayor DMLT para un mejor intercambio de calor. Y bueno, tenemos el coeficiente convectivo del R134, y obtenemos el coeficiente convectivo del aire, que nos da 47.89. Nosotros escogimos una distribución en línea con una separación de igual de ST y SD entre cada tubo, con una razón entre la separación y el diámetro externo de los tubos de 2. Haciendo todos los cálculos, obtenemos este coeficiente convectivo. Ahora, con este coeficiente convectivo no va a cambiar el U global que habíamos sacado en la fase 2, y nos da una tubería, un largo de tubería de 627 metros. Entonces, reajustando las dimensiones del tubo y también con las condiciones de diseño del cliente, que quería que la separación la longitud de la carcasa sea 5 veces el diámetro de la carcasa, nos da un número de tubos de 91 tubos con un solo paso, y una longitud de cada tubo de 6.89 metros. Encontramos el flujo másico del aire, Q, flujo termodinámico, y encontramos el área ocupada por el fluido que circula por la carcasa, que es de 1.21 metros cuadrados. Obtenemos el diámetro de la carcasa a través de esta ecuación, despejamos el diámetro de la carcasa y obtenemos un diámetro de carcasa de 1.37 metros. Entonces nosotros clasificamos nuestro intercambiador como un paso por los tubos, que tiene un solo paso por la carcasa, tiene 91 tubos por paso, y
la cantidad de tubos son de 91 tubos. Y acá obtenemos la simulación en Inventor del intercambiador. Vemos de que el fluido aire entra por arriba y sale por abajo, mientras que el R134 entra por la derecha y sale por la izquierda, y se encuentra en contracorriente. Muchas gracias, profe. Ok, perfecto. Vamos entonces gracias por la presentación al grupo de Carlos. Vamos ahora a escoger a los dos estudiantes que van a participar en la respuesta. Carlos, rápidamente, dame un número del 1 al 8. 8, profe. Ok, el número 8 para ustedes es Yanelis Herrera. Yanelis, bienvenida. Vas a participar en las preguntas del grupo. Y el siguiente lo escogen ustedes, que sería ¿quién? Yo, profe. Carlos. Ok, Carlos y Yanelis. Empezamos con Yanelis. Yanelis, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Ok, Yaneli, mira, generalmente pueden haber estas dos expresiones. La velocidad del fluido dentro de una tubería depende del diámetro de la tubería, o el diámetro de la tubería depende de la velocidad del fluido. ¿Cuál de las dos consideras tú que es correcta y por qué? Ok, yo pienso que el diámetro depende de la velocidad recomendada del fluido. Y bueno, creo que respecto a eso, creo que es necesaria para la ecuación que utilizamos para sacar el diámetro. O sea, es muy necesaria, pues. Ok, entonces usted afirma que el diámetro del ducto realmente depende de la velocidad del fluido, entonces. Sí, correcto, profesora. Okay, gracias, Yaneli. Recibimos entonces a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Ok, bien, bien. Ok. El tipo de material que escogieron para el tubo, Carlos, ¿cuál era? Cobre, profe, se me pasó a decir. Ok, entonces, escogieron el cobre. ¿Qué tal que por alguna razón no encontraras tuberías de cobre y tuvieras que tomar la decisión de utilizar una tubería con una conductividad térmica menor que la del cobre? ¿Cómo afectaría eso a tu intercambiador de calor, Carlos? Bueno, primero afectaría el coeficiente global, ya que la resistencia por la conductividad térmica aumentaría. Entonces ese coeficiente global disminuiría. Lo que podemos hacer para arreglar eso es hacer el más grande el área de contacto entre el flujo externo y la tubería, y eso sería alargando los tubos. Ok. Gracias por tu respuesta, Carlos. Ambas respuestas son respuestas correctas del grupo. Así es que le damos la despedida entonces al grupo de Carlos, y en el tiempo que tenemos le damos la bienvenida al siguiente grupo, que es el número 6, que es el grupo de Dalvis. Rápidamente cedemos la pantalla a Dalvis Ríos y su grupo. Se ve, pero no se escucha nada aún. ¿Me escucha, profesora? ¿Me escucha, profesora? Compañeros. No, yo no lo escucho. No sé si el resto del grupo lo escucha. Yo lo escucho, pero como lejano. Ahora me escucha. Ahora lo puede escuchar. Okay, bien. Buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy mi grupo va a hablarles sobre nuestro intercambiador de calor. Está representado por nuestra coordinadora Dalvis Ríos, nuestros compañeros Eddie Sánchez, Edwin Oro, Gerardo Lee, Nadja Samuel, Ricky Liu y mi persona Publio Cáceres.
Empezamos aquí demostrando nuestros fluidos que utilizamos. Tenemos nuestro fluido principal, que utilizamos el aceite gel térmico, donde este aceite es especial para lo que es la transferencia de calor. Como dice aquí, nosotros utilizamos 1 litro que se enfrió en 30 minutos, con una velocidad recomendada de 2.44 metros por segundo o 8 pies por segundo. Las características principales de este aceite es alto coeficiente de transferencia de calor, alta estabilidad térmica hasta 320 grados Celsius, y a la oxidación, buena característica de viscosidad, temperatura, baja presión de vapor y no es corrosivo. Y en el segundo fluido que utilizamos fue el agua, que en este caso utilizamos la velocidad recomendada de 1 pie metro por segundo o 0.3 metro por segundo, que esto lo encontramos en una tabla de líquidos pocos viscosos de un libro que se llama de operaciones unitarios de ingeniería química. Utilizamos nuestra tubería que es de acero inoxidable con una conductividad de 15 watts por metro Kelvin a 20 grados Celsius. Y bueno, usamos este acero inoxidable que es tipo IC 304, que es una norma estadounidense que más que nada se procuran con una buena resistencia a la corrosión. Y como dice aquí, que es conformado en frío, soldabilidad. Este acero es usado especialmente para arquitectura, industria automotriz, para la fabricación de utensilios domésticos y entre otros. Bueno, y aquí demostramos nuestra tabla de la tubería. En este caso usamos de media pulgada, que es igual con un diámetro externo de 21.34 milímetros y con un espesor de 2.77 milímetros. Aquí también presentamos nuestra cotización, la verdad es bastante costoso. Un tramo de 6 metros nos cuesta $55 aproximadamente. Y ahora vamos a explicar un poco lo que nos dio en el flujo interno. Aquí sacamos el diámetro interno, que lo sacamos de lo que sería el diámetro exterior con el espesor, y también lo podemos sacar con el diámetro de hidráulico, que ahí nos dio 0.01857 metros. Nuestro número de Reynolds, ahí lo tenemos, que nos dimos cuenta que nos dio un flujo laminar. Buscamos nuestra región de entrada, y bueno, donde encontramos que nuestra región de entrada es de 0.5 metros en laminar. Y en el fluido secundario, que es de flujo externo, ahí nos encontramos nuestro Reynolds y nos dimos cuenta que es un flujo turbulento. Aquí vamos a hablar un poco del factor de suciedad. El fluido que utilizamos fueron bastante buenos porque no tiene mucha suciedad, que es el caso del aceite que utilizamos, es de 0.01, y también el agua, que es bastante bajo ese factor. Y acá en la siguiente, aquí vamos a explicar más o menos nuestra carcasa. También estamos utilizando el aluminio 5052, que contiene magnesio como elemento primario de la aleación. Es una aleación no tratable térmicamente, que ofrece buena soldabilidad, una resistencia a la fatiga a media alta y una buena resistencia a la corrosión. Esto se utiliza más que nada en aguas así como del mar, y como dice ahí, es utilizado principalmente también en intercambiadores de calor. Ahí tenemos nuestra conductividad térmica, que es 137 watts metro Kelvin a 25. Y ahí tenemos nuestras restricciones, los límites que utilizamos en L3 de 0.59 metros y de L1 de 2.5 metros. Acá tenemos nuestra carcasa en un bosquejo, cómo quedaría. Y bueno, nuestro intercambiador de calor es de 2 pasos por tubo y 1 paso por la carcasa. Ahí tenemos un bosquejo de un plano, que el área que utilizamos es aproximadamente de 3.62 metros cuadrados, con una distancia entre tubos de 42.7 metros. Y muchas gracias. Ok, gracias por la presentación del grupo de Dalvis. Entonces, Dalvis, usted pues me ayuda a escoger el estudiante que va a participar de las preguntas. Dígame un número, Dalvis, del 1 al 8. 4.
Ok, el número 4 dice que va a responder entonces usted misma. Usted se escogió y Dalvis es una de las que va a responder y la otra representante o el otro representante lo escoge usted también. ¿Cuál sería? Edith. Ok, entonces tenemos que Edith y Dalvis son las dos jóvenes que van entonces a responder las preguntas. Empezamos entonces con Dalvis, usted misma. Ok, descríbame, Dalvis, la zona que usted encontró en la parte exterior de su intercambiador. ¿Cómo la clasifica y cómo llegó a esa respuesta? En la parte exterior. Dalvis. La zona exterior, ya le digo, está conformada por el flujo secundario. Me parece que la clasificamos como turbulenta en el extremo. Y llegamos a esa conclusión, ya le digo, profesora. Porque el número de Reynolds que conseguimos es mayor que el de la parte interior. Ok, ¿ese fluido es región de entrada desarrollado o es una combinación de ambas? Dalvis. Es desarrollada. Ok. Dejamos entonces a Dalvis y recibimos entonces a Edith. Edith, buenos días. ¿Cómo estás, Edith? Buenos días, profesora. Muy bien, ¿está? Muy bien, gracias, Edith. Ok, la pregunta para usted es corta, pero debes pensar un poquitito la respuesta que me vas a dar. Edith, ¿por qué los tubos de tu intercambiador de calor tienen que ser iguales? Bueno, profesora, respondiendo a la pregunta, puedo pensar que deben de ser iguales, ya que al ser un intercambiador de dos pasos, él debe de hacer la forma de los tubos debe de hacer un retorno. Ok, esa sería entonces la respuesta que le das a la pregunta que estoy haciendo, Edith. Correcto, profesor. Ok, entonces muchas gracias al grupo. Nos vamos a despedir rápidamente. Acá también hay una lluvia increíble. Así es que en la próxima clase, que para ustedes sería entonces el viernes, terminan entonces de presentar los tres grupos. Y recuerdo entonces que la asistencia de cada uno de los estudiantes es obligatoria. Así es que los tres grupos que hacen falta, siguiendo el orden que tenemos, entonces presentan el próximo viernes. Así es que el grupo número 7 quedaría iniciando la presentación el día viernes. Que tengan buen día, nos despedimos y sería entonces hasta el próximo viernes. Dígame. Mi grupo es el que acabo de exponer, pero no sé, no puedo dar mi nombre en el momento porque se me fue la luz. Yo veo que eso tampoco lo hice con todos. Gracias, yo vi el mensaje que me enviaste. Gracias. Entonces, ok, yo necesito antes de despedirnos que Gerardo Lee. Gerardo Lee, ¿estás ahí? Profe, aquí estoy. Ok. Edwin Oro, ¿estás ahí? Sí, correcto, profesora, presente. Ok.
Publio. ¿Estás Sí, ahí? profesora, yo expuse. Ok. Ricky, ¿estás? Presente. Presente. ¿Y David? ¿Baloy? Él no está. Ok, perfecto. Sí, Nadia, ya más o menos tengo la información. Así es que ahora sí, nos despedimos. Dios primero, hasta el viernes, Profesora, entonces nos disculpe, vemos. antes que se vaya, era para saber si el trabajo escrito se entrega hoy, ¿verdad? No se entrega el viernes, se entrega hoy. El viernes hasta las 12 de la noche tienes para entregar el trabajo. Listo, profesora, muchas gracias. ¿Cómo no? Hasta luego entonces. Bye. Chao, profesora, cuídese. Chao, igual Hasta luego. ustedes. Cuídese, Hasta profesora. luego.